El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. No sé si alguien tiene algún comentario. Adelante. Tengo varios. Adelante. Primero, agradecer porque era muy necesario hacer un protocolo. Sí, no sabía que hubo un seguimiento acá. Pero bueno, primero, o sea, lo que dentro de la presentación, no sé si entendí bien, sí, se está mencionando como que hubo un apoyo institucional para hacer este protocolo. Está dentro de la Secretaría de Salud y en particular en las unidades que estuvieron cerca de la Clínica Condesa. De lo que nos dimos cuenta es de la falta de un plan estratégico. Entonces ahí sí remarcaría yo que no había en el gobierno un plan, ¿no? O sea, la intervención de Mancera tiene mucho más que ver con que fue dentro de su administración, pero no había ejecutado ni tenía un plan, ¿no? Fueron las organizaciones civiles las que intervinieron, ¿no? Y nos comieron el mandado. Cuando nosotros llegamos, o sea, ya estaba accionando un dispositivo social. Eso no sé si por ahí va, pero lo quiero aclarar. Luego, con lo que creo que nos vamos a encontrar en este momento, sí, es que no hemos trabajado en la institución con la exposición a esta situación. O sea, no solo los pacientes, sino nosotros mismos tuvimos que poner en acción nuestros propios recursos y herramientas para tratar de nivelarnos. No se ha trabajado, entonces me estoy adelantando un poco pensando que se van a abrir de nuevo las situaciones que tuvimos que enfrentar, que fueron muy pesadas, ¿no? Y por otro lado, me parece muy importante también darle un lugar a que hay una deuda del discurso académico y de las instituciones para trabajar en conjunto. O sea, a cada uno se da cuenta de cómo no hay una comunicación y una conexión de los problemas reales de la población con los discursos universitarios. Pero también apareció algo muy interesante en las reuniones en Condesa, fue que hubo una cantidad de respuesta impresionante desde distintos sectores. Y ahí lo que menos importaba era la orientación académica que tenías. Lo que importaba era empezar a trabajar y estructurar. Y eso es muy rescatable. Me parece que desde ahí está la apuesta en el trabajo comunitario y en restaurar el tejido social. Y eso también lo aclaro como para decir que es muy importante que cuando ocurren estos eventos, más que seguir un protocolo desde una estructura disciplinaria comprobada desde la academia, en específico estamos hablando de la terapia de exposición prolongada, es importante saber con qué recursos cuentas, desde qué discurso o herramienta ideológica, ¿no? O sea, no porque no estés de acuerdo, porque no practiques este tipo de terapia, significa que no puedas accionar desde algún lugar, ¿no? Eso como que me parece importante resaltarlo si lo van a replicar, ¿no? Y eso, como que la problemática de quién llega y cómo llega tiene que ver con el acceso a la información y a los derechos a los que estamos sujetos y de los que están enterados y concientizados las personas. O sea, si yo no tengo ni siquiera la idea de que tengo el derecho a la salud, de que tengo el derecho al agua, de que tengo el derecho a saber, mucho menos voy a ver la necesidad de que ese derecho sea respetado y accionado, ¿no? Y ya, está. Muchas gracias por tu participación.
yo creo que tienes razón en muchas cosas de las que dices. Yo creo que yo ahí, yo ofrezco una disculpa, no le di crédito a las asociaciones civiles y creo que esta también podría ser una oportunidad. Afortunadamente, hoy yo quería también ver en términos de cuánto espacio tenemos para poder invitar a más gente, ¿no? Tenemos dificultad por lo complejo que es la ciudad, establecer cuál era el mejor local y que quedara más fácil para todos nosotros, ¿no? Por eso esta obligación de videograbarlo y de subirlo de manera gratuita, de que el manual sea gratuito, pero creo que ustedes son un referente en cada uno de los lugares que trabajan para que nos ayuden a solamente compartir que esto existe y que no vuelva esto a sepultarse en la biblioteca de la UNAM y que nos vuelva a encontrar en las mismas condiciones. Por un lado, ¿no? Y porque creo que nosotros desde la UNAM, otra vez, particularmente nosotros estábamos en la crisis de cara, ese es un déficit donde estábamos lejos de lo que estaba ocurriendo y que no veíamos la realidad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Como dices, parece ser que el apoyo del gobierno, no solamente en tema de desastres, sino la agenda de salud mental, no es una agenda prioritaria, ¿no? Nosotros en la UNAM lo que hemos hecho cuando trabajamos suicidio es empezar a pensar que si no van a pasar cosas a nivel gobierno, pues tenemos que hacerlo nosotros y desde, como dices, desde lo que podemos intentar difundir lo poco que hacemos para compartirlo y que se ponga al menos sobre la mesa este protocolo y decir, bueno, no es, sí tiene apoyo empírico, si buscas los organismos académicos dirían que es la mejor psicoterapia porque ha demostrado desde los que escriben artículos y publican que es lo mejor, pero también es cierto que ponemos sobre la mesa para que se discuta y para que este sea un proyecto que después podría empezarse a hacer y mejore, ¿no? Y que no sea ya hay proyectos que se queden inamovibles, ¿no? Bueno, lo que habla sobre la autoridad es muy importante, ¿no? Yo creo que hablaremos de los estilos de afrontamiento que tenemos las personas para un evento muy estresante y se ha visto que especialmente los profesionales de la salud tenían que dirigir sus recursos. A veces algunos dirían tragarse, comerse, inhibir todo lo que sentían o las dificultades que estaban pasando ellos mismos en su casa, en su edificio, etcétera, para atender a otros, pero que muy probablemente, como dices, esto va a seguir surgiendo y no sabemos cuándo, porque además el trauma se caracteriza en algunas poblaciones por el inicio tardío. Entonces, no sabemos hasta cuándo, pueden pasar hasta 20 años para que alguien pase otro evento que active este primero, que no fue adecuadamente trabajado. Y en nosotros también no hubo un espacio, no tenemos desafortunadamente en México sistematizado un sistema de supervisión, entonces hacemos lo que podemos con nuestros recursos, muchas veces tenemos que cubrir el costo de nuestra capacitación, no hay quien certifique a un psicólogo, entonces eso habla de muchas problemáticas al interior de la disciplina, digamos, ¿no? Como dices, este discurso universitario es peligroso, pero no queremos de ninguna manera imponer que esta es la verdad, sino que es una manera de acercarnos que ha demostrado ser bastante efectiva, pero estamos muy abiertos a la discusión de ustedes que están en la trinchera, si esto realmente que proponemos podría ser algo que sea práctico. Pues, algunos de ustedes seguramente ya han visto esta diapositiva que presenta las fases de la cuestión emocional después de un desastre y de cómo antes del desastre se empieza a ver un cambio importante. Además, este evento es un poco más difícil de procesar porque veremos que con base al modelo que trabajamos de terapia cognitivo-conductual concebimos el cerebro como una computadora. Entonces, trabajamos a partir de la lógica en donde si hacemos simulacros, entonces creemos que va a ser mucho más fácil evacuar. Si me vacuno, va a ser más fácil que no me dé una enfermedad. Pero esta manera lógica que tenemos de entender la realidad nos pone también en algunos riesgos porque el mundo no funciona a partir de la lógica. Porque esa fue una estrategia que usamos para intentar ordenar el conocimiento. Pero no es verdad que si eres bueno te va a ir bien y si eres malo te va a ir mal. Y tampoco es verdad que si es 19 de septiembre no va a temblar otra vez el mismo día. Eso es muy difícil de procesar. Entonces, ¿cuáles son las, si ustedes buscan en términos de, hagamos un recuento del sismógrafo de la UNAM, ¿cuántas posibilidades? O sea, entonces, la ansiedad se caracteriza porque confunde
lo que es posible con lo que es probable. Entonces, claro que si estábamos en psicoterapia y hubiéramos atendido a alguien que hubiera tenido estrés postraumático desde el 85, nuestro trabajo como terapeutas hubiera sido intentar invitarla a que ese día se atreviera a irse a subir a la azotea, porque sí es posible que volviera a temblar el 19 de septiembre, pero era muy poco probable, ¿no? Y tal vez si le preguntamos a un actuario nos diría, existe el punto 0,00001 de posibilidades de que tenga. Claro que siempre hay la posibilidad. Y ocurre. Habíamos hecho el simulacro y ocurre. Entonces, los eventos altamente estresantes o traumáticos tienen riesgos adicionales para ser procesados adecuadamente cuando hay elementos como este. Se ha visto, por ejemplo, que es mucho más difícil enfrentar un evento traumático cuando este ocurre por la noche. No es lo mismo tener un accidente automovilístico en el metro, o un abuso, o un evento violento en la noche, lloviendo solo, que en el día cerca de tu casa acompañado, ¿no? Porque hay factores que pueden funcionar como protectores o como barreras. Entonces, ¿qué ocurre? Que hicimos el simulacro. En la universidad al menos vimos que pues vamos bastante relajados en el simulacro y 2 horas después evacuamos en el tiempo que está pensado que sea óptimo para evacuar. Y empieza a haber un ánimo negativo. Se ha visto, por ejemplo, estudios en las Torres Gemelas de Nueva York, en donde la tasa de suicidios el día que ocurrió el ataque a las Torres de Nueva York fue el día más bajo en 30 años, porque los eventos altamente estresantes, otra vez, ¿no?, lo que hacen es que unen a la gente y el shock que pasa, y lo que sí hay que estar haciendo es estar monitoreando, porque después, por ejemplo, de una crisis económica importante, o ya que se pueden medir el impacto de este evento, o se empieza a tener alguna noticia de si están desaparecidos o está muerto tu familiar, entonces sí viene la ola de suicidios. Pero normalmente en el momento del impacto, las personas, porque el apoyo social, vamos a ver que es el factor que mejor predice protección de cualquier trastorno físico y mental, se cohesiona, todos somos apoyadores y nos conectamos. México nunca ha sido la excepción de esta subida en lo heroico y de esta luna de miel, en donde yo me acuerdo muy bien cuando yo tenía 8 años, que yo dejé de ir a la escuela y todas las tardes me dedicaba a conseguir víveres para las personas afectadas del sismo, y lo recuerdo como una semana hermosa en donde era muy bonito, y después ir a los scouts y estar todo el tiempo en la Cruz Roja de Jaime Valdés ayudando en las inundaciones y en los huracanes. Es muy satisfactorio esa parte, especialmente pensemos en los jóvenes que casi siempre se caracterizan por ir a apoyar, ¿no? Pero a esta etapa en donde la comunidad se cohesiona de manera muy importante viene la etapa de desilusión. Yo en la universidad he hablado de un término que se llama desencanto, porque no solamente es el desencanto de que tu casa o tu escuela, que era el lugar sagrado donde nadie puede entrar, de pronto te das cuenta que lo que tú ya sabes, pero otra vez el cerebro humano en esta lógica a veces se olvida de que es vulnerable y de que puede morir y que la vida es frágil, y que al que viste hoy en la mañana y que donde tú pasabas todas las semanas, de pronto el edificio se cae. Entonces se activa la vulnerabilidad, se activa la desesperanza. El hecho de que tú sientas un evento cerca de ti te hace reflexionar sobre muchas cosas, y a nivel cognitivo se sacude el sistema de creencias. Entonces, hay una etapa de desilusión, y que seamos realistas, no solamente tiene que ver con la desilusión o el simplemente reconocer que estoy en riesgo porque estoy en una zona sísmica, sino también es reconocer que existe la corrupción, no estamos organizados, no hay los apoyos suficientes, están pasando cosas, porque desafortunadamente a veces en algunos países, por ejemplo, es muy diferente ver cómo cuando ocurre un temblor en Japón y qué pasa, porque tienen también otro contexto económico, social y educativo, y qué pasa en México o en Latinoamérica cuando ocurre un temblor, un sismo o una inundación, un huracán, en donde hay un saqueo, ¿no?, de los centros comerciales. Entonces, vienen varios desencantos asociados a que los jóvenes, por ejemplo, querían ir a ayudar y sus papás no los dejaban ir, y entonces les decían, si vas a tener un gran problema conmigo, pero ese discurso era poco congruente con
tú me dijiste que si yo soy estudiante y estoy en la UNAM, tengo que seguir este llamado social que estamos todos convocados, pero no me dejes ir al sismo. Entonces, hay muchos desencantos que ocurren después de un desastre natural y puede haber otros eventos detonadores para el desencanto. Sin embargo, se esperaría que este proceso durara hasta, en la gran mayoría de los casos, un año. De la parte, digamos, antes del desastre, la parte heroica, la parte de luna de miel y la parte de la destrucción o desencanto. Sabemos que pasan cosas, nosotros creo que todos hemos tenido contacto nosotros mismos y con personas, usuarios o pacientes que han tenido un proceso de duelo, donde ya sabemos que hay momentos pico y los aniversarios son un indicador muy importante de ver cómo estoy al año de que ocurrió eso. Así como en Año Nuevo hacemos una reflexión, también en cada aniversario, incluso cuando ocurre un evento de estas características, a la semana de que ocurrió el evento, al día siguiente, nuestra mente está intentando darle lógica a lo que nos pasó y se pregunta, exactamente ayer a esta hora estaba pasando esto y estaba yo haciendo lo otro. Y entonces los aniversarios pueden ser momentos que vuelven a detonar una baja en el afecto, en el ánimo, pueden activar otra vez las emociones y nuevamente yo estaré muy en el discurso de estos dos estilos de afrontamiento de los que hablan Lazarus y Hoffman y otros autores. Hay un estilo de afrontamiento dirigido a la emoción y un estilo de afrontamiento dirigido a la solución de problemas. Hay personas, muchos de los varones se sabe que, por ejemplo, cuando terminan con una pareja, es mucho más frecuente encontrar que los amigos a los hombres rápidamente los invitan a salir, les presentan más personas y entonces se activan conductualmente más rápido que las mujeres que tendemos a tener un afrontamiento más dirigido a la emoción, en donde buscamos apoyo emocional, en donde nos damos tiempo para llorar, nos damos tiempo para sentirnos vulnerables, para hacer un duelo. Entonces, pensemos en aquellos voluntarios y pensemos en nosotros como personal de salud que nos exigían nuestra ocupación, tener un afrontamiento dirigido a la solución de problemas, estar escuchando historias catastróficas, estar viendo que cerró un hospital y que tenemos que recibir a compañeros en nuestro hospital y que entonces tal vez el aniversario lo que hace es que ya que pasó el evento, ya que logré reorganizar, ya que vi si mi edificio lo iban a derrumbar o no, si ya conseguí un crédito, etc., ya ahora me puedo dar tiempo para conectarme con qué fue lo que me pasó. Y que el aniversario a veces genera una baja en el afecto, en el ánimo, o empieza a incrementar los síntomas de trauma que antes estaban, veremos, catalogados en el capítulo de trastornos de ansiedad en el DSM, pero ahora es un capítulo nuevo porque son, sí, parecidos a los síntomas de ansiedad, pero también tienen un componente más de depresión y por eso, al ser distinto, hay un capítulo que se llama estrés, ¿no?, y trastornos relacionados. Entonces, se esperaría que la fase de reconstrucción tomara al menos otro medio año, pero esto en condiciones idóneas, donde hay recursos, donde hay presupuesto, donde no cambia además el gobierno, porque pasaron muchas cosas el año pasado y pasan muchas cosas este año. Y todo eso impacta, porque no vamos nosotros al desastre, vamos nosotros, nuestra historia y nuestro contexto. Entonces, habrá que ver este septiembre de qué manera puede ser vivido por los habitantes de la Ciudad de México de una manera distinta, porque incluso hay este cambio en el gobierno y hay un sentimiento generalizado de esperanza al menos. La siguiente. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre a qué nos enfrentamos y si les parece bien, dedicaremos la segunda parte hasta donde nos dé tiempo ya de hablar de intervención, pero primero tenemos que saber con qué estamos tratando. Entonces, como les decía, en este capítulo de estrés y trastornos asociados al estrés, que es un capítulo diferente desde el 2013, sabemos que el DSM-5 es, digamos, el texto que intenta ordenar qué es lo que nos pasa a los seres humanos. También existe la CIE-10, que próximamente se va a publicar en la siguiente edición. No estamos a favor de solamente intentar diagnosticar, etiquetar o medicalizar la psicología, digamos, pero sí nos sirve para intentar describir qué pasa, pero otra vez siempre teniendo en cuenta los cuidados que tenemos que hacer de la sensibilidad a la cultura y al contexto mexicano, que es muy particular, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es el estrés agudo? El estrés agudo es una reacción que presentamos la gran mayoría de las personas después de un evento altamente estresante, en donde percibimos que nuestra vida está en riesgo, o así lo vivimos. Entonces, este es un primer resumen en donde hay que tener muy claro que hay una serie de síntomas que tienen que ver con la reexperimentación
o la intrusión. Se caracteriza por el ánimo negativo, algunas personas presentan síntomas de disociación, que tienen que ver con esta sensación subjetiva de agotamiento, desapego, ausencia de la reactividad emocional, reducción del conocimiento de su entorno, desrealización, despersonalización, amnesia disociativa, síntomas de evitación y síntomas de ansiedad o activación y alerta, como sea más fácil, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué es cada uno de estos criterios y vamos a ir intentando, si ustedes me ayudan o yo puedo intentar darles algunos ejemplos de lo que vivimos después de las brigadas, de cómo se presentan estos síntomas, y también tenemos que conocer qué pasa en poblaciones, por ejemplo, como la infantil, que no va a ser exactamente como lo diría el infante. Entonces, pues primero tiene que ver con una exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza en una de las conocidas. Entonces, me detengo en este primer criterio porque veremos en la segunda parte un poco también de la historia del estrés postraumático y bueno, los DSMs han ido mejorando o intentando comprender la complejidad de enfrentarse a un evento altamente estresante, pero la diferenciación entre real o amenaza es muy importante, y también sobre que hay personas que tal vez no estuvieron en el sismo o no perdieron su casa, pero ellos lo vivieron así, como que su vida estaba en riesgo. Eso es muy importante porque podríamos, sin querer, subestimar a alguien y decirle al niño o a una persona, pero si tú ni lo viviste. Sí está probado que a mayor cercanía al evento, mayor riesgo, pero tal vez una persona solamente con la narrativa de otra persona de lo que vivió, eso podría ser lo suficientemente fuerte para que entonces empezara con síntomas de estrés postraumático. Entonces puede ser algo real o amenaza, y bueno, tener la experiencia directa o presenciarlo, porque puede ser que se caiga tu casa y tú estés adentro, o puede ser que ibas llegando a tu casa, tenías claro que no ibas a morir o que no estabas en riesgo, pero ver que se cayó tu casa y otra vez el cerebro rápidamente la ansiedad intenta planear protegerte y entonces piensa, ¿y qué tal que hubieras estado dentro si hace 2 minutos que acababas de salir? Entonces, presencia directa, experiencia, conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido, ya sea un familiar o un amigo íntimo. Me voy a permitir dar algunos ejemplos porque, como les decía, no todas las personas que van a estar tomando el curso atienden solamente después de un desastre natural, pero para este mismo criterio, el DSM ha ido incorporando que el ser diagnosticado con una enfermedad terminal también puede ser vivido como algo traumático. Entonces, le pasa a muchos de los pacientes, sobre todo porque está dirigido al personal de salud, que el médico les da una mala noticia de salud. Otra vez tenemos la combinación de que muchos médicos desafortunadamente no tienen esta capacitación. Hay un protocolo de comunicación de malas noticias en donde hay que preparar al paciente, etc. Dan la noticia como pueden, también tienen mucha presión porque tienen que atender a muchos pacientes al día. Ellos tienen que protegerse de las reacciones emocionales y del desgaste, la dan como pueden, y la persona apenas empieza a escuchar la palabra que no quería escuchar y ya empieza a presentar síntomas de disociación porque ya no escucha lo que le está diciendo el médico y está intentando pensar o imaginar qué es lo que se viene. Y porque también pensamos que no es lo mismo ser diagnosticado en México, donde no sabes si vas a tener dinero o servicios de salud que con los que puedas afrontar tu enfermedad y que sea de buen pronóstico, a ser diagnosticado, digamos, en otro país donde tiene un seguro de gastos médicos, etc. Entonces, y también puede ser que a un amigo tuyo lo diagnostiquen con una enfermedad grave y que solamente que te comunique eso a algún familiar próximo o un amigo íntimo, que otra vez activa la vulnerabilidad, porque nosotros tenemos algo que se llama ilusión de vivir, en donde casi todos los días nos despertamos pensando en que valió la pena venir al curso, que valió la pena ver el video, que valió la pena ir a trabajar. Pero también es cierto que hay algo que se llama realismo depresivo, en donde podemos pensar que no vale la pena levantarnos porque México no va a cambiar, porque los mexicanos tampoco vamos a cambiar, porque nuestros vecinos no van a cambiar, entonces lo mejor será morir, ¿no? Entonces, estamos siempre luchando con esta ilusión de vivir, pero el hecho de que de las poquísimas posibilidades y que quizá yo nunca hubiera pensado que mi edificio se pueda caer y se cae, activa la vulnerabilidad. O si se le cae al amigo, o si diagnostican al amigo, eso está más cerca de lo que yo creía y esta ilusión de vivir empieza a tener complicaciones. Entonces, bueno,
Tenemos el criterio A, vamos en el número 4, en donde también el estar expuesto de manera repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático, y nos preocupamos especialmente, dice, de los socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles de maltrato infantil, etc. Entonces, muchos de nosotros entramos en esa categoría, en donde nos están contando los jóvenes durante 15 días de jornadas de primeros auxilios todo lo que estuvieron viendo, porque además los jóvenes o los voluntarios no quieren preocupar a nadie más, porque no los quieren asustar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el hospital, yo hice la maestría en el Hospital General de Atizapán, no tan lejos aquí, el doctorado también, y mi mamá me decía, Carolina, ya no quiero que me cuentes lo que pasa en el hospital, por favor, porque yo todos los días llegaba a platicar 1 hora del paciente que habían operado, del niño que... todas mis historias, y mi mamá me pidió que ya no me hiciera, porque era horrible, ¿no? Entonces, nosotros estamos en especial riesgo de que nos exponemos a los detalles. Pensemos también, por ejemplo, en los ministerios públicos que tienen que ver videos, que tienen que escuchar las declaraciones. Están en especial riesgo. Y bueno, los socorristas, el personal que está en las ambulancias, etc. A tantos detalles que están en riesgo y que ellos, su cerebro tiene muy claro que su vida no está en riesgo y que su edificio no se va a caer, pero todos los días tienen que trabajar con eso. Entonces, bueno, dice, esto no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas, fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. Después del 11 de septiembre y del tsunami del 2006, se hizo mucho estudio longitudinal para tratar de entender qué pasaba. Hay algunas, incluso películas, que retratan lo que pasa en el 11 de septiembre y lo que pasa con la familia después, ¿no? Lo pueden revisar en Netflix y en estas plataformas digitales. Entonces, se trató de investigar, por ejemplo, la APA publicó a 10 años, en el 2011, un número especial de estudios longitudinales para estrés postraumático de desastres y el 11 de septiembre. Y sí se pudo ver que a mayor exposición por televisión del evento, era más riesgo de presentar síntomas de trauma. No sé si a alguno de ustedes les pasó, pero yo me acuerdo todavía de mis papás viendo el temblor del 85 todo el día. No eran muchas imágenes, pero me acuerdo que todo el tiempo la televisión estaba prendida y veían cómo estaban las grúas, y para mí era muy impresionante que estaban las grúas en Televisa, me acuerdo bien, la Telorco, etc. Y me acuerdo muy bien que toda la mañana estuvo la televisión prendida en mi trabajo cuando fue el 11 de septiembre, porque otra vez a ese cerebro, ¿quién le podía explicar que a los Estados Unidos 2 aviones se iban a estrellar en el World Trade Center? Entonces, sí se ha visto que no es buena idea, y también empezamos con una pequeña sugerencia, que seguramente ustedes ya lo saben, de que se ha documentado cuánto es adecuado exponer a los niños a las tabletas, si tendrían que estar supervisados o no, a qué tipo de materiales, especialmente aquellos que son detalles repulsivos del evento traumático, ¿no? Porque si para nosotros es difícil procesarlo, imagínense para un niño que está solo, en donde se ha visto que, por ejemplo, niños de 5 años que veían la película de Superman se aventaban de la azotea con su toalla como capa porque no comprenden que eso es un material que no es para que lo vea un niño de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante controlar la exposición a través de los medios electrónicos, ¿no? Y bueno, nos vamos entonces, el criterio es simplemente haber estado expuesto al evento traumático o haberlo presenciado o haber recibido una comunicación de este. Yo los copié los criterios justo del DSM-5 que también pueden revisar. El criterio B tiene que ver con que tengas 9 o más de los síntomas de alguna de las categorías que vamos a irnos por orden. Entonces, intrusión, estado de ánimo negativo, disociación, evitación y ansiedad. Entonces vamos a decirnos despacio. ¿Qué es intrusión? A los niños, y vamos a incluir en el libro una lista de palabras que creemos que son mucho más sencillas para que un niño, por ejemplo, o una persona de baja escolaridad, que casi siempre en la Secretaría de Salud son el tipo de población que nosotros atendemos, pueda comprender qué es intrusión. Entonces a nosotros nos gusta usar, por ejemplo, se te mete un pensamiento en la cabeza o te interrumpe un pensamiento, porque casi todos nosotros podemos recordar cuando tenemos mucha hambre, entonces nos interrumpe el hambre o nos interrumpe el pensamiento de qué tal que dejé la luz prendida en mi casa, qué tal que algo le pasó a mi carro, todo está con el contexto desafortunadamente, ¿no? Pero es muy difícil, pensando por ejemplo en un contexto académico, que un estudiante pueda aprender si lo están interrumpiendo los recuerdos a cada rato.
Y si está intentando leer y entregar un trabajo y que la imagen del sismo, la imagen de su edificio, la preocupación por si vuelve a temblar y si mamá está en casa, llega, porque no es una imagen agradable, a diferencia, por ejemplo, del enamoramiento, donde cuando estamos enamorados nos interrumpe la imagen del momento muy agradable que tuvimos ayer, o que ya vamos a ver a la pareja en un rato, y es muy agradable esa sensación. Sin embargo, en trauma, la intrusión se caracteriza, dice el DSM-5, por, número 1, recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Y dice, nota, en los niños se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos del suceso traumático. Yo, desafortunadamente, cuando era muy chiquita, tuve un evento otra vez difícil para el cerebro de procesar. En la fiesta de mi primo hermano pusieron en los 80s un pasamanos de metal y no lo fijaron bien. Entonces se cae el pasamanos encima de mi primo hermano en su fiesta y se muere el primo hermano en su fiesta. Entonces yo me acuerdo de eso como en sueños, y mi mamá, otra vez, que siempre la cito en mis clases, me decía que ella se sentía muy apenada porque estábamos en la familia y yo jugaba a que los niños estaban ahí, y entonces se murió y la aplastó, y se murió y la aplastó. Entonces eso habla de algo totalmente normal y que además es muy bueno, ¿no? Porque el niño no puede poner en palabras, porque no tiene todavía por etapa del desarrollo, ¿no?, esta capacidad para expresar lo que siente, pero es importante ver que los niños tienden a hacer este juego repetitivo. Luego dice, número 2, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del sueño esté relacionado con el suceso. A mí la mejor manera que me gusta para explicarlo es una metáfora que escuché de alguna vez de una neuróloga, en donde decía que todas las noches nos vamos a dormir y que el cerebro intenta hacer una limpieza, como cuando estuve en tu trabajo o en la cocina acabando de cocinar, esto lo tiro, esto lo guardo, esto lo combino para mañana. Y el cerebro hace eso todas las noches. Entonces todas las noches dice, a ver, esto lo guardo, esto lo tiro, ya no lo voy a usar. Pero siempre quedan cosas como pendientes, ¿no?, o preocupaciones. Entonces, afortunadamente, a veces en el sueño hasta se nos ocurren nuevas ideas de resolverlo, pero cuando se caracteriza por un evento traumático en donde pone a prueba por excelencia nuestra capacidad para reconocer que tenemos muy poco control, especialmente de la naturaleza, que somos vulnerables, esta ilusión de vivir que les decía hace rato y que se sacuden las creencias centrales de las personas, entonces, pues el cerebro está intentando darle lógica a lo que le pasó y está intentando recordar ¿cómo es posible que fue el mismo día, a la misma hora? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado? No he hablado con tal persona, ¿cómo estará? Muchos nos relataban que se veía nada más al principio mucha arena en la Condesa, especialmente en la colonia Roma, y entonces no podías medir en esos segundos el tamaño del efecto del sismo, y eso te generaba más angustia de lo que realmente hubiera ocurrido. Entonces, pues está intentando el cerebro, algo que se llama procesamiento emocional, poner en su lugar la experiencia traumática y procesarlo a través de los sueños. Hay personas que les cuesta mucho trabajo expresarse, ya podemos ver si es una cuestión hereditaria, otra vez la cuestión de género, en donde no se atreven o prefieren no comentarlo, pero que es donde podemos ver que hay síntomas de estrés postraumático, porque sí siguen soñando el evento, y encontramos pacientes que incluso personas que 20 años pasan y ocasionalmente regresa ese sueño de algo vivido por un traumático. Seguimos con los criterios de... Bueno, termina una nota que dice, en los niños pueden existir sueños aterradores sin contenido reconocido. Después vienen las reacciones disociativas y escenas retrospectivas. A mí me gusta mucho, en términos didácticos, digamos, no sé si ustedes han visto la película de Precious. Es una mujer que sufre abuso de manera crónica y hay una escena donde presenta muy bien lo que es la disociación, porque ella no puede otra vez controlar el abuso, no puede hacer nada, y entonces cuando ocurre el abuso, ella imagina otras cosas para intentar tolerar esa situación, y cuando termina el abuso, ella regresa. Entonces, si ustedes tienen además alumnos, eso me parece que es una buena película para... Pero habla de, bueno, dice las reacciones disociativas que pueden ser también escenas retrospectivas en las que el individuo siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones pues, se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia en el entorno presente. En los niños la representación específica del trauma puede tener lugar en el entorno. Entonces yo, por ejemplo, esta semana atendí en el consultorio a una mujer
que acaba de vivir un evento altamente estresante y después de 5 días de intentar afrontarlo dirigido a la solución de problemas, el 5.º día ella se preocupó muchísimo porque se perdió en su casa. Porque estaba tan angustiada que dijo, ¿dónde estoy? Y se acercó a su pareja y le dijo, ¿quién eres? Entonces tuvo un episodio de decisión muy importante por el propio estrés, ¿no? Y hay que saber que esto ocurre las menos de las veces, pero podría ocurrir. Y luego también tiene que ver con el malestar psicológico intenso o prolongado o reacciones fisiológicas importantes en respuesta a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto de los traumas. Entonces, es totalmente esperado que el cerebro y la ansiedad en particular intenta que no nos vuelva a ocurrir un evento altamente estresante. Y en este intento de que no nos vuelva a ocurrir algo, pues el consejo que nos podría dar la ansiedad es mejor no pases por ahí, mejor no te duermas ahí, mejor duérmete con los zapatos puestos, con las llaves, con el chaleco, con tu bolsa de documentos por si vuelve a temblar. Algunas personas que llegaron a la jornada nos decían, mejor duérmete toda la noche con la tele prendida y el radio prendido por si suena la alarma para que sí lo escuches, ¿no? Entonces, es normal que si te tienes que volver a exponer, teníamos por ejemplo una chica que era abogada y tenía que ir a hacer trámites al centro de un edificio y entonces no podía evitarse irse al 4.º piso, al 5.º piso y tenía que ir acompañada o preferentemente empezó a ver qué asuntos podría resolver desde su casa y empezaba a dejar los casos para quien más, porque exponerse otra vez al evento o algún estímulo asociado, inclusive al recuerdo, a que pasara en la televisión, a que hablaran de eso de radio, a que alguien diera su testimonio, por ejemplo, es motivo para que te genere otra vez malestar, ansiedad y probablemente tenga después síntomas de irritación. Entonces, bueno, el ánimo negativo. Esto es interesante porque hubo un cambio en este DSM en donde habla primero de una incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, entonces es normal que después de este periodo de shock, digamos, tengas algo que puedes llamar aplanamiento afectivo, embotamiento, en donde no puedes reírte de lo que los demás se ríen. No sé si ustedes recuerdan, pero se suspendieron los espectáculos en México ese primer fin de semana porque nadie estábamos con ánimo de ir al teatro o ir al cine, era absolutamente esperado. Y después se hizo una campaña muy importante para apoyar al teatro y que ya estábamos más o menos listos para poder intentar estar en un lugar, en la zona de la ciudad de riesgo, en un lugar alto, porque el teatro casi siempre no te toca hasta abajo, no te toca cerca de la salida de emergencia, y que pasa a intentar irte a reír o ir a desconectarte, aunque tu cerebro todo el tiempo está hipervigilante, pensar en la vida de alguien más o pensar en otro país en una obra de teatro en el cine durante una hora, ¿no? Entonces, es normal que tengas esta incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Bueno, otra vez algunos síntomas asociativos como son el sentido de la realidad alterado, o algunas personas tienen una incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso, debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como la lesión cerebral por otros. Entonces es muy común encontrar que algunas personas nos decían, pasaron muchas cosas y luego ahí no me acuerdo qué pasó y luego pasó lo siguiente, ¿no? Entonces, muchas de las veces lo que hemos visto para la reflexión prolongada es que esa escena probablemente de las más difíciles de recordar. Algunos enfoques teóricos hablarían de que se reprimió esa escena y que puede ser que esa escena de pronto se recuerde 20 años después o que hay una inhibición como un intento justo de sobrevivir. Entonces, cuando preguntas sobre textos dramáticos, siempre preguntas, ¿cuál es el evento más difícil de recordar para ti, el que preferirías no recordar, ¿no? Porque el cerebro intenta ayudarte a veces, por una parte, a no recordar, pero vamos a ver que por otra parte estar hipervigilante y entonces hay una confusión. Bueno, pues es normal que evitemos, no solamente el desastre natural, les decía yo, abuso sexual, exposición a eventos violentos, secuestro, asalto, etc., incendio, etc., pues haces esfuerzos para evitar recuerdos de ese tema, ya no me hablen, en esta casa ese tema ya está sepultado, está prohibido hablar de tu primo, etc. O pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente realizados con el suceso traumático. Esfuerzos para evitar recordatorios extremos. Podemos evitar ver a las mismas personas, podemos evitar ponernos la misma ropa que traíamos ese día, podemos evitar, hay personas que tienen, aunque desafortunadamente en México han tenido eventos en donde viven una llamada de extorsión y por una sola llamada la familia decide cambiarse de casa
porque es muy angustiante perder la posibilidad de que vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces tienen que cambiarse de casa, si es que pueden, además, ¿no? Pero cualquier estímulo asociado a actividad, conversación, o empieza alguien a hablar del sismo y la persona se para y se va porque no quiere tener nada que ver, porque es tan doloroso que yo no estoy listo para recordarlo, digamos, y cuando lo recuerdo evoca síntomas físicos muy importantes en mí. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, y bueno, síntomas de alerta. Entonces, es normal que durante los primeros 48, 72 horas no estuviéramos durmiendo tan tranquilamente, que estuviéramos mucho más vigilantes de se está moviendo y no está sonando la alarma sísmica. Van a ver que la autora del capítulo de alcohol habla de un paciente y presenta todo el tratamiento que ella hizo, que después del sismo él siempre había vivido en un lugar que estaba junto al elevador y que su edificio siempre se sacudía con el elevador, como muchos de nosotros vivimos en un lugar donde cuando pasa el camión, porque estamos en una zona lacustre, se mueve el piso, pero no es lo mismo haber vivido un sismo y que pase el camión la siguiente semana y que se mueva el agua y que se mueva todo. Entonces, no tenemos grandes dificultades para dormir, tenemos alteraciones para ya sea conciliar el sueño, porque normalmente tendríamos que guiar a los psiquiatras que conciliar el sueño entre 15 o 20 minutos, pero ya sea que tienes problemas para conciliarlo o para continuar el sueño, porque todos tenemos algunos despertares en la noche, pero te acomodas, te vuelves a dormir, pero de pronto, no sé, te despiertas a las 3 de la mañana y ya no te puedes volver a dormir, o sueño inquieto, o que empiezas a despertarte varias horas antes, te despiertas a las 4 y ya no te puedes volver a dormir. Algunos de nosotros, algunos de ustedes o de sus compañeros o de las personas a las que atienden, es normal que presentaran comportamientos de irritabilidad o arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresa típicamente como reacción verbal o física contra personas o objetos, que estemos hipervigilantes, que tengamos problemas para concentrarnos, porque el cerebro en las primeras 24 o 72 horas está intentando que no vuelva a ocurrir y al mismo tiempo ir a trabajar, ir a aprender, operar, etc. ¿no? Y por último, bueno, eso sería normal, así como lo podemos ver en algunos niños que han vivido abuso físico o sexual, que los tocas y no pueden tolerar porque tienen una respuesta de sobresalto exagerada. O se cae algo y tenemos una desproporcionada respuesta de sobresalto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿De qué es el estrés agudo? ¿Algo que